Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González y estamos en la siguiente emisión de nuestro programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Quiero darles la bienvenida a este programa que, como conocemos, es un esfuerzo en conjunto de los especialistas en el área médica que tienen este espacio con la única finalidad de acercarse a todos los pacientes, a todas las personas, a la población en general, con el propósito de esclarecer y profundizar acerca de los temas de los padecimientos que aquejan a nuestra sociedad y que queremos que de boca directa y de la opinión de los especialistas podamos esclarecer sus dudas y acercar estos conocimientos que definitivamente van a tener repercusión en su condición de salud. El día de hoy me siento muy complacido de la presencia del doctor Jaime David Sánchez. Él ya conocemos que es un colaborador importante de este programa en el área de la quiropráctica. El día de hoy vamos a estar participando en el tema de la ciática. ¿Qué tal, doctor? Jaime? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy vamos a hablar de ciática. ¿Qué es la ciática? Sí, la ciática es una inflamación de la raíz nerviosa que va a las piernas. Esta inerva a los dos lados. Entonces, cuando hay una compresión de la raíz, se inflama y empieza a provocar dolores muy severos, muy fuertes. Llegan hasta los dedos algunas veces, a la pantorrilla, a la pierna, lo que es la parte del glúteo y la cadera. Es una dolencia muy, muy frecuente en la actualidad. La gente padece mucho de este problema. La mayoría de las veces es porque no tiene la fortaleza en los músculos, no tienen un buen tono muscular y su actividad que hacen o que realizan la hacen sin precaución, ¿no? Es muy dolorosa. Creo Sí, que los pacientes que llegamos a ver que tienen esta queja, esta dolencia, llega a ser discapacitante o que implica situaciones en las que no pueden hacer sus funciones normales. Sí, es muy limitante. Hay gente que se limita, ya no puede moverse, no puede hacer sus actividades porque es un dolor muy, muy severo, muy fuerte. Muy bien. Ahora, ¿qué tan frecuente es esta ciática en relación con la cuestión de las actividades profesionales, con el trabajo de la gente? Bueno, esto influye mucho, sobre todo en la gente que no hace ejercicio. En todas las actividades puede presentarse, ¿no? Sobre todo las personas de oficina, que son las que menos ejercicio hacen, siempre están sentadas, dañando su estructura, dañando su postura y no fortalecen sus músculos. Esto es muy frecuente en la gente que maneja cosas muy pesadas, en la construcción, personas que, por ejemplo, camilleros que están manejando pacientes, las enfermeras. Estadísticamente son las que más se dañan, las enfermeras, porque siempre están moviendo a los pacientes y forzándose mucho. O sea, en este caso hablamos de que todas las actividades que tienen un cierto sedentarismo, que no activan esta musculatura para reforzarla, y las personas que tienen que levantar o un trabajo que requiera un esfuerzo físico por encima de su movimiento natural, son los que se encuentran más propensos para esta condición. Sí, ciertamente. Lo que pasa es que la gente que está mucho tiempo sentada se van retrayendo sus tejidos, sus músculos. Ya no tienen la función correcta, ¿no? Se va limitando. Entonces, cuando hacen o tienen necesidad de hacer un esfuerzo, esto lo veo mucho yo en los profesores que terminan su actividad ahorita que se va a terminar el periodo de clases, y pues empiezan a hacer cosas en su casa que no están acostumbrados, ¿no? Se ponen a hacer maratones de pintura o a hacer talacha en la casa, ¿no? Sí. Entonces se lastiman con mucha frecuencia, porque pues es algo que no están acostumbrados a hacer, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las personas en la construcción, pues están acostumbrados a mover cosas y a hacer mezcla y a hacer todo, y están bien, o sea, sí se lastiman, pero no con la frecuencia que la gente que no está acostumbrada a ese tipo de actividades y que no hace sobre todo ejercicio. Entonces, estamos hablando que una persona que tiene una actividad física constante va a desarrollar estos músculos que le van a dar estabilidad a la estructura ósea. Platícame, por favor, cómo es que esto afecta directamente al nervio. Los músculos, ¿en qué sentido van a afectar al nervio ciático? Bueno, los músculos al debilitarse pierden su tono muscular, pierden su fuerza, pierden su flexibilidad. Y hay gente que, sobre todo en las oficinas,
se les cae un lápiz o tienen necesidad de hacer algún movimiento brusco o que permanecen tantas horas en la computadora que les genera mucha tensión y esa tensión ya se hace crónica. Entonces cuando tienen necesidad de hacer algún movimiento brusco o que han tenido accidentes anteriores, golpes, caídas, esfuerzos, que ya se les presentó alguna vez ese tipo de problema, pues ahí está, no se la atendieron, quizás se la sedaron nada más, nunca corrigieron el origen y de ahí pues en un movimiento brusco vuelve a presentarse y cada vez más fuerte, ¿no? Al principio nunca le hacemos caso, pero el mismo organismo va guardándonos ahí todo ese tipo de lesiones que traemos ahí, el mismo organismo compensa un poquito para que funcionemos, ¿verdad? Pero el problema ahí sigue. Entonces de repente se presenta y es cuando nos da con ganas. El dolor intenso. Sí, o sea, estamos hablando que de manera natural la tonicidad del músculo se va perdiendo con los años. Entonces puede ser que se haya tenido una lesión previa en la juventud y con esto vamos a tener algún tipo de complicación ya en una edad avanzada. No necesita ser una lesión tan intensa o un accidente, como lo explicas, el agacharse, el tener algún movimiento brusco va a generar esto. Hay gente que con un estornudo, cuando tiene una enfermedad que tiene accesos de tos muy frecuentes, también esa misma presión y esa misma tensión le puede generar una compresión en la raíz nerviosa. Fíjate qué interesante. Vamos a un corte y regresamos con este tema. Muy bien, estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Estamos el día de hoy platicando con el doctor Jaime David Sánchez, quiropráctico, acerca de este tema tan interesante que es la ciática. Sabemos que no nada más son condiciones naturales de la edad, existen algunos grupos de población que son más propensos y que también los accidentes, las lesiones previas van a tener alguna consecuencia en el desarrollo de este padecimiento. Doctor, dígame, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que podemos tener para este tipo de situación? Sí, mira, hay muchas opciones de tratamiento. Normalmente, pues lo primero es recurrir al médico, a su médico de confianza. Y bueno, pues es lo que pasa muchas veces. Dan el tratamiento, el medicamento, la persona se siente bien, se siente relativamente mejor, pero el problema sigue existiendo mientras siga teniendo la compresión ahí, ¿no? Entonces, la cuestión es que no debemos de dejar que esto pase, sobre todo en los niños, porque el cuerpo tiene mecanismos de compensación. Entonces, si el niño empieza a adoptar vicios posturales y tuvo algún traumatismo en una patineta, en un patín o en alguna bicicleta, pues hay que atenderlo, porque el medicamento solo va a disfrazar de alguna forma el dolor, pero no va a corregir el origen, ¿no? Hay que observar mucho desde los niños. Igual les pasa a la gente mayor. A todas las edades todos estamos propensos a este tipo de problemas, ¿no? Es muy frecuente. Ahora, como sabemos, tenemos un problema de incremento exponencial en la cantidad de pacientes con la diabetes. Y sabemos que una de sus manifestaciones sería la neuropatía diabética. Estamos hablando que ya existe una afectación de estos nervios y si a esto le combinamos con alguna lesión de carácter físico, muscular, de la compresión de este nervio ciático, pues vamos a tener estas consecuencias. ¿Qué tan común es que diabéticos o personas con enfermedades crónico-degenerativas acudan a tu consulta? Sí, es muy frecuente. Normalmente todas las personas diabéticas pierden mucho tono muscular. Desgraciadamente, pues sucede mucho que no hacen caso al médico, ¿no? Les dicen, haz ejercicio, haz esto, y no lo hacen. Y cuando ya se empiezan a ver con problemas mayores, pues es cuando quieren solucionar el problema, ¿no? Y pues estamos acostumbrados a lo rápido, Queremos una solución rápida y sentirnos bien. Y a eso estamos acostumbrados. No queremos que este tipo de cosas nos cuesten trabajo como para poder salir adelante, ¿no? Y entonces tenemos que hacer conciencia de que un problema que ya tenemos de muchos años, pues no va a salir rápido, va a ir poco a poco evolucionando. Pero es muy frecuente los diabéticos que suceda esto, ¿no? Algunas personas me ha tocado que le han dicho, no, pues la neuropatía es por la diabetes, ¿no? Pero realmente pues es que el señor tuvo algún accidente, alguna volcadura que nunca se atendió y pues le generó muchos trastornos en la estructura. Y entonces esto le está generando problemas en el ciático, básicamente, que se está afectando
hasta los dedos, ¿no? Y pues todo lo relacionan pues con la diabetes, por ese problema que sabemos que es muy severo, pero también hay cosas que se le pueden ayudar de una manera física, ¿no? En este caso, sabemos que uno de los factores que contribuyen al desarrollo de la diabetes es la falta de hacer actividad física. Entonces estamos hablando de un paciente que además, en un alto porcentaje de los diabéticos, tiene obesidad, tiene sobrepeso. Entonces toda esta carga a la estructura muscular inicialmente y luego a la estructura ósea, pues puede ser otro factor más para que permanezcan la ciática. Entonces, cuando nosotros buscamos una solución, como lo comentas, pues queremos una pastilla, queremos una inyección, y esto va a enmascarar la sintomatología. Y tratar de seguir funcionando, eso es lo que ellos quieren, ¿no? Pero realmente si no se corrige el origen del problema, va tarde o temprano a repercutir y va a dar el dolor más severo, más fuerte. Entonces necesitamos de alguna forma hacerle entender a la gente que nuestro cuerpo es nuestro vehículo y que si hemos tenido golpes, caídas, esfuerzos muy severos o accidentes, tenemos que buscar la solución porque se está manifestando. Los dolores son manifestaciones del cuerpo y hay que hacerles caso. No sedarlos porque bueno, podemos seguir funcionando quizás algunos años, pero tarde o temprano como te comentaba hace rato, el cuerpo tiene mecanismos de compensación. Empezamos a darnos cuenta que pues ya me estoy encorvando, que ya no me siento bien, que ya no me acomodo en donde me siento, y es porque hay un problema ahí. Hay que buscar la solución de origen, de raíz. Muy bien, afortunadamente tú siempre nos haces contribuciones muy importantes y siempre nos compartes testimonios de casos en los cuales tus pacientes acceden. Son muy enriquecedores para este programa y agradecemos a todas estas personas que nos contribuyen en su experiencia propia el cómo fueron atendidos por ti y cómo se han sentido. Por eso es que vamos a mandar una cápsula con un testimonio de los pacientes del doctor Jaime David. Bueno, aquí la señora Reina padece un problema de que es muy común en mucha gente, el nervio ciático. Se pellizca en la raíz nerviosa entre el disco intervertebral y esto le genera mucha tensión y contractura en todo el tejido. Entonces aquí lo que hay que hacer es liberar esa raíz nerviosa. La señora tiene una escoliosis, ella ya esto es congénito, pero naturalmente tiene una pierna más corta. Ese basculamiento le está generando compresión a la raíz nerviosa. Entonces es lo que vamos a trabajar con ella. Primeramente relajamos el tejido, calentamos un poquito. Sabemos que el nervio ciático es el nervio más grande del cuerpo, que llega hasta los dedos. Entonces hay que trabajar con ella. Buscamos puntos que nos van a ayudar a liberar esa tensión. Bien, aquí vamos a hacer una manipulación para liberar la presión de la raíz nerviosa. Se moviliza la estructura para liberarla. Se corrige el disco intervertebral. Es una técnica precisamente para distender y liberar toda la compresión que hay en el nervio ciático. Con 2 o 3 manipulaciones de 2 o 3 sesiones va a mejorar muchísimo. Estamos de regreso. Qué interesante esta situación de tu paciente porque además de toda esta circunstancia tiene una connotación psicológica, la falta de movilidad, el dolor constante y en las pacientes de edad pueden llegar a complicarse con otro tipo de circunstancias. Sí, bueno, pues hay que entender que la gente mayor, sus estructuras óseas ya se van deteriorando, sus discos se van adelgazando, van perdiendo su fortaleza para amortiguar y se van resecando, ¿no? Por eso mucha gente ya le empieza a tronar todo porque se mueve y ya tiene chasquidos por todos lados. Pero la gente si se mantiene haciendo ejercicio se va a mantener siempre bien. Muy bien, pues entonces vamos al corte y regresamos. Estamos en Ciudad Salud. Estamos de regreso en su programa Ciudad Salud. Estamos platicando acerca de este tema tan interesante y tan común, desafortunadamente, que es la ciática. Este padecimiento que puede provocar incapacidad en los pacientes para la movilidad, generado por una compresión, un pellizcamiento de este nervio, que puede ser de unilateral o bilateral, y que, como estamos platicando con el doctor, tiene una repercusión a corto, mediano y largo plazo, y que todo esto es consecuencia de alguna situación previa de un tratamiento inadecuado
y que aunque el cuerpo va a buscar la posibilidad de hacerlo funcional, tenemos que seguir en movimiento para cumplir con nuestras funciones vitales, con nuestras funciones cotidianas. El cuerpo no va a olvidar la lesión. Y por eso es tan importante que el doctor nos haga mucho más énfasis en la prevención. ¿Cómo podemos prevenir esta condición tan dolorosa y tan molesta para los pacientes? Principalmente hay que hacer conciencia a las personas. Estos medios, estos programas son muy buenos para que la gente se dé cuenta de que nuestro cuerpo necesita un mantenimiento, ¿no? Aparte de nuestra alimentación sana y mucho líquido y todo lo que siempre los médicos recomendamos, pues necesita un mantenimiento con ejercicio. Necesita estabilizar sus estructuras de su cuerpo. Si ha tenido caídas, golpes, esfuerzos, volcaduras, eso es muy frecuente. Los accidentes, la gente que no sangró, que no hubo aparentemente nada, no se hace nada. Y al rato empieza a tener consecuencias. Porque siempre en ese tipo de golpes, en una volcadura, pues se mueve todo, ¿no? Completamente. Y la gente sale y dice, pues no me pasó nada. No, pero al rato le empieza a pasar, ¿no? Empieza a tener consecuencias, puede ser a nivel del cuello, de la espalda, de la zona lumbar, de tanto golpe que estuvo. Hay que recordar que somos como un rompecabezas, nuestra estructura ósea es así, unida por tejidos, por ligamentos, por músculos, por fascias, todo esto. Entonces, lo que nos sucede en una parte, tú lo has visto, lo ves en tu profesión, con las personas cuando se lastiman la mandíbula, pues les genera mucha tensión, neuralgias, dolores de oído, dolores de cabeza. Entonces, las personas buscan la forma de compensar, ¿verdad? Y empezamos a adoptar vicios posturales. Y esos vicios posturales nos pueden repercutir hasta en todo el cuerpo, ¿no? Esto pasa muy frecuente en los esguinces de rodillas, de tobillos. Y bueno, pues hay gente que hasta utiliza muletas y todo esto, ¿no? Y bueno, aparentemente nomás fue eso, pero al rato este esfuerzo que tuvo que estar haciendo con las muletas le va a generar trastornos en la columna. Fíjate, en la actualidad, ¿quién de nosotros no ha tenido algún tipo de accidente automovilístico? Algún alcance, algún tipo de lesión. Generalmente, como dices, uno está preocupado porque haya sangre, alguna situación de lesión grave, y cuando uno se siente bien, aparentemente, pues ni siquiera acude a un médico para que pueda hacer prescripción. Ya nos ha tocado que después de un accidente pues, estamos todos molidos, con dolor, pero consideramos que esto es pasajero. Te lo pregunto directamente, vamos a poner el escenario en el que una persona sufre un accidente automovilístico, por muy leve que sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que no vaya a tener una consecuencia y tú cómo los puedes ayudar? Sí, bueno, lo que se tiene que hacer debemos de hacerle caso a nuestro cuerpo, ¿no? Si hay alguna manifestación de dolor, alguna tensión, alguna contractura, o de repente me estoy cansando al sentarme o voy a viajar otra vez y pues como que me bajo ya con molestia, ¿no? Como que ya no aguanto lo que aguantaba yo antes. Es muy importante que le hagamos caso a esas manifestaciones que el cuerpo está dando, ¿sí? Son alarmas, son timbres que están ahí. Yo les digo a los pacientes, bueno, al coche nos prende un foquito y corremos al taller, ¿verdad? Y nosotros andamos como arbolitos de Navidad por todos lados, prendidos y no hacemos caso, ¿no? Entonces, la necesidad de conocer nuestro cuerpo, de entenderlo, de saber que hay algo ahí que no nada más con una pastillita que nos va a sedar, pues se va a aliviar, ¿no? Quiero que me ayudes, por favor, y que nos des en el cierre de tu participación las recomendaciones más importantes, las conclusiones acerca de este tema. Sí, como no, pues yo lo que sí les sugiero a las personas que no se disfracen tanto el dolor, ¿no? Porque están acostumbradas tengo unos pacientes que hasta con Sedalmec, con coca, ¿no? Y andan, sí, pero elevados. Y no es así. Hay que atender el problema de origen. Es lo mejor que pueden hacer. Y sobre todo, recomendar a estos pacientes que no dejen de hacer ejercicio. No es perder el tiempo de ninguna manera. Es necesario en esta vida tan activa que llevamos, tan acelerada. Es muy importante que tengamos tiempo, que nos organicemos para hacer ejercicio. Y sobre todo, atenderse sus lesiones, fortalecer su cuerpo, atenderse, alinear su cuerpo. Cualquier lesión que hayan tenido, hay personas que han tenido esguinces y bueno, les sigue doliendo con el frío, con la humedad, o han tenido ciática anteriormente,
y nunca corrigieron el origen, nada más lo sedaron y ahí se manifiesta. Entonces hay que estabilizar la estructura, quitar esa presión que hay en las raíces nerviosas, relajar los tejidos para que la persona sane de raíz. Excelente. Muy bien, no me queda más que agradecerte una vez más tu participación en este programa. Sabemos que tienes la agenda muy ocupada, pero tanto de manera personal como el auditorio, seguramente quedó muy claro todos esos temas. Muchas gracias, Jaime. Esperamos contar con tu presencia. Y a todo el auditorio, no se vaya, continuamos con nuestro próximo invitado, con este tema que sería hipertensión. Gracias, Jaime. Al contrario, muchas gracias. Hola, estamos de regreso en nuestro programa Ciudad Salud. Me complace darle la bienvenida el día de hoy al doctor Leopoldo Sotelo. Él es médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista. El día de hoy nos viene a platicar el tema tan importante que es la hipertensión. Vamos a conocerlo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Leopoldo Sotelo de la Puente. Soy originario de la ciudad de Morelia. Aquí realicé mis estudios profesionales en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente realicé mis estudios de especialidad en la Ciudad de México, de forma inicial en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, para posteriormente culminar en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde realicé la especialidad en cardiología clínica y posteriormente cardiología intervencionista en ese mismo hospital. Tengo ya aquí laborando en Morelia 12 años, en la cual nos hemos permitido y tener la oportunidad de atender pacientes con enfermedad cardíaca y otros sin enfermedad cardíaca, pero que finalmente se relacionan con algún problema cardíaco. Ya desde ese tiempo, de forma afortunadamente exitosa, y lo cual nos ha dado pie a seguirnos preparando y motivando para seguir atendiendo a los pacientes con enfermedades cardiológicas. Sabemos actualmente que las enfermedades del corazón ocupan un porcentaje muy alto de asistencia en el servicio de urgencias y en hospitales y sigue siendo hasta la fecha la causa número 1 de enfermedades y de muerte a nivel mundial. Es así que nuestra oportunidad de incidir tanto en la prevención como el diagnóstico temprano, como el diagnóstico oportuno y certero, así como el tratamiento ideal o idóneo para este tipo de problemas, se ha vuelto un día a día y una constante preparación para nosotros. Estoy a sus órdenes y con gusto estamos para atenderlos. Estamos de regreso, como pueden ver, nuestro invitado es de primera calidad, uno de los médicos internistas más reconocidos en el ámbito de la medicina, y quiero darte la bienvenida. Leopoldo, muchísimas gracias que estás en este programa. Gracias por la invitación y gracias al auditorio por recibirme. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es la hipertensión. Bueno, la hipertensión arterial es un fenómeno que ocurre dentro de los vasos sanguíneos que regula la llegada de sangre a los órganos como el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones. Y el movimiento de sangre que sale del corazón hacia estos órganos, pues tiene varios mecanismos que rigen la perfusión o la llegada de sangre a estos órganos. Uno de ellos es la fuerza con la que sale del corazón. Otro de ellos es la frecuencia cardíaca, es el ritmo cardíaco. Otro es el tono de los vasos sanguíneos o de las arterias. Y otro es el volumen dentro de las arterias. Específicamente, la hipertensión arterial se relaciona al tono o al grado de resistencias que ofrece ese tubo elástico que son las arterias hacia el paso de la sangre y se regula mediante la presión arterial. La presión arterial está dada por dos cifras, que es la presión arterial sistólica, que es la que conocemos como la cifra más alta dentro de la terminación de la presión arterial, y la más baja, que es la presión arterial diastólica. En conjunto forman la denominada presión arterial sanguínea o tono arterial. La hipertensión es el incremento
de forma continua de este tono arterial o de la presión arterial, tanto por la presión arterial sistólica como la presión arterial diastólica. Las cifras en promedio de cualquier ser humano ideal es de 120/80, que es la que conocemos como una presión arterial normal. Sin embargo, tenemos que establecer un punto de corte, un número, para decir qué personas sufren presión arterial alta o presión arterial normal. Ese rango lo establecemos en una cifra de presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, que es la más alta, y la de abajo, diastólica, de 90 o por arriba de 90 milímetros de mercurio. Por lo tanto, las cifras de presión arterial por arriba de 140-90 se habla de hipertensión arterial. Ya la consideramos como patológica o fuera del estándar, que sería este rango 120-80. Así es. Ahora, estás mencionando que esta condición es cuando se genera de manera constante y repetida. Así es. Sabemos que la presión arterial puede incrementarse en base al esfuerzo físico, a una condición emocional. Así es. La misma dieta puede generar en la ingesta de alimentos incrementos. Sin embargo, ya cuando es constante esta hipertensión o este aumento en la tensión por encima de las cifras que estás mencionando, ya la podemos mencionar como patológica o con el cuadro de hipertensión, ¿verdad? Así es. La presión arterial, incluso sin ninguno de estos factores, varía en el transcurso del día por situación prácticamente hormonal. Es decir, la presión arterial es una en la mañana, otra al mediodía y otra en la noche de forma normal, y circunstancias del día a día hacen que la tensión arterial, la presión arterial, oscile siempre dentro de un rango aceptable, o inclusive pueda subir un poco más, pero nuevamente regresa a cifras normales cuando el sujeto se encuentra en reposo. O sea, tiene que, aunque hay una variación, tiene que regresar al punto de equilibrio. Así es. Para no considerarlo como patológico. Así es. Ahora, ¿qué tipos o qué clasificación tiene la hipertensión? Bueno, básicamente la hipertensión se divide en dos grandes grupos. La principal y la más frecuente y la más común es la hipertensión arterial primaria o esencial, es decir, la que conocemos que padecen nuestros abuelitos, posiblemente mis papás, que van relacionados con la edad y que tienen ellos esta elevación de la presión arterial simplemente con el proceso de envejecimiento, además de otros factores que contribuyen a que estas enfermedades se desarrollen. Y el otro grupo importante es la hipertensión arterial secundaria, es decir, es la hipertensión que se genera como un síntoma o una manifestación de otra enfermedad, es decir, un paciente que sufre de hiper o hipotiroidismo, que es una enfermedad de la glándula tiroides, puede sufrir elevaciones de la presión arterial como una manifestación propia de la enfermedad tiroidea. Una vez que se corrige el problema tiroideo, se corrige la presión arterial. Es decir, son estas causas que encontramos como secundarias. Otra, problemas de los riñones, porque afectan la vasculatura de los riñones. Otra, que afecta la situación hormonal o endocrinológica, que si nosotros la identificamos y la corregimos, la hipertensión puede regresar a sus cifras normales o potencialmente curable. Fíjate, entonces, qué interesante el hecho de que la hipertensión no tanto es como una enfermedad, sino es una manifestación secundaria de otras cosas. Puede ser. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante, con nuestro invitado de honor, el doctor Leopoldo Sotelo. Él es médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista, que estamos trabajando acerca del tema de la hipertensión. Nos comentabas, Leopoldo, que existen diferentes tipos de hipertensión y que algo que considero que hay que resaltar es esta condición, que la hipertensión puede ser consecuencia de otro tipo de padecimiento y su manifestación es que se incrementa la tensión arterial. Así es. A lo que comentas, el 90-95% de la población en general tiene hipertensión primaria o esencial. Sin embargo, es importante en algunos
sujetos o personas que desarrollan hipertensión, sobre todo en los jóvenes, indagar si existe otra causa que esté dando estos síntomas, porque puede ser potencialmente curable independientemente del tratamiento específico para bajar la presión. Pero en su mayoría es una hipertensión primaria, esencial o que no tiene una causa específica. Ahora, los grados de hipertensión son variables. No es lo mismo tener una persona con 145/95 que una persona que trae 210 de sistólica sobre 120 de diastólica. El abordaje, tanto de estudio como terapéutico, deberá de ser diferente. Ahora, una vez que ya sabemos que existen algún inconveniente, ¿cómo podemos nosotros como individuos, como pacientes, empezarnos a dar cuenta que ya tenemos esta complicación? O sea, ¿cuál sería la sintomatología de este padecimiento? Sí, mira, la hipertensión arterial es un padecimiento que va directamente relacionado con la edad. Lamentablemente, muchas veces la hipertensión no da síntomas. Es frecuentemente utilizado algunos términos como hipertensión arterial silenciosa o muerte silenciosa o el asesino silencioso, porque habitualmente no da síntomas. En ocasiones, el primer síntoma a veces es una hemorragia cerebral, un sangrado en el cerebro, o un infarto, o un trombo en alguna de las arterias del cerebro. Y en ese momento el paciente, cuando acude al hospital, ya con esta complicación se detecta que es hipertenso, pero nunca antes había experimentado síntomas. Por eso es que las personas, de forma rutinaria, tienen que acudir después de los 40 años de edad, estarse tomando la presión pues, con cierta frecuencia, hacerse estudios médicos o chequeos. No necesita ir con un especialista, simplemente a un centro de salud donde se le pueda tomar la presión, el azúcar, medirlo, pesarlo e identificar si efectivamente sufre de esta condición, que puede ser asintomática hasta síntomas muy dramáticos o que incluso pueden comprometer la vida. De ahí en eso los síntomas pueden ser muy variados. Pueden presentar mareos, dolores de cabeza, sensación de palpitaciones, falta de aire al hacer alguna actividad física. Pero como son síntomas tan vagos, hay veces que se pueden confundir con cualquier otra cosa. Lo más importante es acudir al médico para que se le haga la determinación de la toma de la presión arterial, que pues todos sabemos que es sumamente sencillo y que una persona capacitada y entrenada y con experiencia puede detectar el problema sin ningún problema. Fíjate que lo importante de lo que nos mencionas, porque el propósito principal de haberte invitado, de tu participación en este programa, es llevar esta información a la gente y que tengan un carácter de prevención las medidas que ellos tienen que llevar en su vida cotidiana para que no tengan consecuencias. Fíjate, me mencionas que un paciente puede padecer hipertensión y por no haberse diagnosticado a tiempo puede sufrir un derrame cerebral, una embolia, un infarto agudo y puede comprometer inclusive su vida y sin haberlo conocido y sin haberlo visto o prevenido. Claro. Desafortunadamente no tenemos esta información y a mí lo que me llama mucho la atención es que es muy fácil diagnosticarla en este sentido. Así es. No se requiere instrumentos especializados, no se requiere algún equipo o una preparación muy sofisticada para poder hacer el diagnóstico, pero una vez que ya está en el diagnóstico, ya una vez que se determina, que acudan con los especialistas, en este caso el médico internista, el cardiólogo, para que pueda determinar cuál es el origen de este tipo de hipertensión y que den el tratamiento oportuno. De otra manera, llegan contigo ya muy avanzados los problemas y que normalmente son irreversibles las secuelas que tienen por este tipo de padecimiento. Así es. La hipertensión como enfermedad representa un factor de riesgo para diferentes enfermedades. Es decir, puede ser un paciente hipertenso, pero si además fuma, tiene sobrepeso, sedentario, es diabético, colesterol alto, estrés, entonces va sumando factores de riesgo, además de la hipertensión, que una vez sumados
pueden desarrollar eventos cardiovasculares o cerebrovasculares adversos a largo plazo. De tal manera que es importante no solamente identificar la presión como una enfermedad, sino como un factor de riesgo que si no controlamos, a la larga, efectivamente nos puede dar una complicación seria. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, es un factor de riesgo y una enfermedad que es relativamente fácil de controlar. Y una vez que ya lo diagnosticaste, como en todas las enfermedades que estamos viendo en este programa, el cambio de los hábitos, el cambio de la dieta, el cambio de la forma de vida, con el encaminarlo a esta condición, nos va a dar una prevención. Claro. Vamos a un corte y continuamos con el doctor Leopoldo en su programa Ciudad Salud. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Estamos con el doctor Leopoldo Sotelo, médico internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista, en este tema tan interesante que es la hipertensión. Estábamos platicando, doctor, que los factores predisponentes, la obesidad, la diabetes, la falta de actividad física, van a tener repercusión directa en la hipertensión, pero el tratamiento tiene que ir ligado con este tipo de factores que generaron el problema, ¿verdad? Así es. Una vez que nosotros detectamos que el paciente es hipertenso, al respecto tenemos que ser muy cuidadosos para el diagnóstico de hipertensión. Es decir, necesitamos establecer con certeza si el paciente es hipertenso o no lo es. Muchas veces en el día a día se encasilla a un paciente como hipertenso, pero a veces no lo es. Llega estresado, angustiado, después de hacer ejercicio, con una acción emotiva, y la presión está elevada y no por eso tengo que establecer en forma inmediata el diagnóstico. Se tiene que tomar la presión en diferentes tomas, establecer promedios, y tiene que ser tomado en un ambiente tranquilo, en reposo, con un equipo especial, paciente sentado. O sea, algunas características que efectivamente hagan que el paciente sea hipertenso. Una vez establecido el diagnóstico y de hacer algunos estudios para complementar como un protocolo de estudio para ver el entorno de la salud del enfermo, se establece un programa de tratamiento. Ese programa de tratamiento va desde el tratamiento no farmacológico, que no requiere medicinas, y el tratamiento farmacológico. En algunas ocasiones hemos logrado que si una persona logra bajar de peso, deja de fumar, hace ejercicio, lleva una vida saludable, las cifras de presión arterial pueden llegar a bajar hasta 10 o 15 milímetros de mercurio simplemente con esos cambios. El paciente hipertenso se debe considerar hipertenso toda la vida. No se cura. Es una enfermedad que no es curable, es controlable, pero una vez que él con las medidas no farmacológicas logra su objetivo, el paciente puede estar inclusive sin tratamiento médico. Y el tratamiento farmacológico, tenemos un arsenal de medicamentos que se deben de indicar dependiendo de cada paciente. Es decir, un paciente diabético o que ha tenido un infarto o que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene enfermedad renal, existe un esquema de tratamiento y de medicamentos lo más adecuado para la condición de ese paciente para tratar de favorecer el funcionamiento de su organismo. Lo que yo habitualmente les comento a las personas que se les acaba de diagnosticar hipertensión es que no están enfrentando una enfermedad mortal, ni que están enfrentando una enfermedad catastrófica. En muchas ocasiones lo peor que puede pasar es que tengan una vida sana y que tomen una pastilla al día. Un escenario habitual, ¿no? Entonces, esta es una situación que al sujeto es importante hacerle saber para que no tenga sentimientos catastróficos. La otra situación, y que muchas veces sucede, es el apego del tratamiento. No es fácil tomar de por vida una pastilla al día, aunque sea una. Hay que hacer énfasis en que este tratamiento es para evitar una complicación a largo plazo. Nuestro propósito para el tratamiento de la hipertensión es medicina preventiva. Obviamente nos gustaría que nunca llegara a la hipertensión, Claro. pero una vez que se establece el diagnóstico es importante que no desarrolle una enfermedad más grave.
Es ahí lo importante de dar el tratamiento y el control de la presión arterial, y nos enfrentamos a que el paciente puede suspender su medicina porque empieza a tener efectos secundarios propios de los medicamentos. La hipertensión, como te decía, llamada el asesino silencioso, no da síntomas. Y empezamos a dar algún medicamento que produce tos, abandona el tratamiento. O le duele la cabeza, o se marea, o le hincha un poco las piernas. La conducta habitual de cualquier persona sería pues, suspender el medicamento. No, y más lo que decías que antes de eso no tenía ningún síntoma. Ningún síntoma. Y ahora que me tomo la pastilla, ya empiezo a tener alguna molestia. Hay que consultarlo con su médico para buscar algún otro esquema de tratamiento que le sea adecuado y bien tolerado. Es muy frecuente lo que sucede y que se les comenta a los pacientes que no hay medicamentos buenos o malos. Todos los medicamentos son buenos. Hay medicamentos apropiados para cada persona. Entonces hay que encontrar el tratamiento apropiado para esa persona para que lo tolere y que tenga una calidad de vida buena. Y es muy importante hacer énfasis que si no hay una modificación en su estilo de vida y tratamiento no farmacológico, pues aunque yo tenga un esquema de tratamiento excelente, posiblemente no pueda llegar a mis metas. Tiene que ser un tratamiento combinado, que el paciente logre sus metas y cambios en su estilo de vida, además de la ayuda del tratamiento farmacológico. A fin de cuentas, esto fue lo que generó la enfermedad. Como sabemos, en la actualidad lo que queremos los médicos es eliminar el factor causal. Puedes tener la cantidad de pastillas o los esquemas que estás mencionando y mientras no haya un cambio en los hábitos o lo que generó esta complicación, el tratamiento no va a ser el adecuado. Así es. O puede no responder de la forma que quisiéramos, ¿no? Ahora, otro tema importante o otro punto importante que quisiera que me platicaras era respecto a la automedicación, porque en la consulta, en la historia clínica, en la anamnesis que le practicamos a nuestros pacientes, nos mencionan que se toma la pastilla que le dan a la esposa porque a ella le hace sentir bien y creen que es el mismo medicamento. Y nos queda claro, como lo mencionaste, que cada hipertensión tiene un diferente origen y que no se puede hacer una automedicación para este tipo de padecimientos. Claro, si no es lo mismo tratar la hipertensión de un paciente con una enfermedad renal que esté en diálisis a un paciente que es diabético o a una abuelita de 90 años que a un joven de 45 años que hace ejercicio. Entonces el tratamiento va muy enfocado a cada persona. Excelente. Bueno, tengo que agradecerte y comprometerte, como a todos los demás invitados, a que nos vuelvas a visitar en tu programa. El tema es muy interesante, muy extenso y pues vas a tener que acudir con nosotros. Espero que sea pronto para que nos sigas compartiendo tus conocimientos. Lo haremos con gusto y estoy a tus órdenes. No me queda más que despedir el programa de hoy. Estamos muy contentos con la participación de nuestros panelistas, de nuestros especialistas, y les recordamos que este programa tiene como único propósito acercarse a la población, acercarse a los enfermos de boca del conocimiento, de la experiencia de los especialistas para fomentar todo el sistema de prevención y que podamos atenderlos de la mejor manera y de la manera más oportuna. Muchas gracias, mi nombre es Alejandro González, los esperamos en el próximo programa.